¿Listo? Entonces veamos dónde estamos ya. Ya vimos las aplicaciones del diodo. Vamos ahorita a iniciar con el estudio del transistor de unión bipolar, también llamado BJT, ¿no? Entonces nos vamos acá. Fíjense, aquí tenemos, ¿no? Tenemos el transistor. El transistor es un dispositivo, ¿sí? Es un dispositivo igual, es un dispositivo semiconductor. No se olviden, ¿no? Este también es un dispositivo semiconductor. En este caso, consta de tres capas de este dispositivo, ¿no? Que pueden ser dos capas positivas y una negativa, o al revés, dos capas negativas y una positiva. De ahí deriva la denominación de estos transistores. Tenemos transistores tipo NPN y tipo PNP. En este caso, el de la figura A corresponde a un transistor PNP y el de la figura B corresponde a un transistor NPN. Entonces, esto es algo así como la unión de dos diodos, ¿no? ¿Se acuerdan que el diodo tenía la parte o la capa negativa y la capa positiva, ¿no? Entonces, veamos acá, la operación del transistor, ¿sí? Fíjense, en la operación del transistor nosotros debemos tomar en cuenta o considerar lo siguiente, ¿sí? Nosotros vamos a establecer en este caso cómo se debe polarizar, ¿sí? Cada una de las partes, tanto de la entrada o de la salida de este dispositivo, a efecto de que él mismo trabaje. Y cuando hablamos de trabajar, significa que este dispositivo, ojo, fue básicamente diseñado para amplificar. Un transistor fue diseñado para amplificar, pero en su estudio, en su análisis también se dieron cuenta que dicho dispositivo en ciertas condiciones especiales, ¿sí? Tiene una acción especial también, es decir, podría trabajar como interruptor, es decir, cerrar o abrir partes o segmentos de una red. Entonces, pero repito, la función principal de un transistor es la de amplificar, amplificar. No nos olvidemos, es la de amplificar. ¿Sí? Veamos acá la polarización directa y la polarización inversa. Fíjense, nosotros tenemos aquí, ¿sí? Como ustedes pueden ver, tenemos material PN. Se supone que este de acá también será, este también será P, ¿no? Entonces este será un PNP, ¿sí? Y en el caso de acá tendríamos igual, ¿no? Un PNP. Y nosotros vamos a hacer el análisis cuando tenemos polarizado, ¿sí? Esta parte de la izquierda y sin excitación o sin alimentación la parte de la derecha. Y también en el otro ejemplo tenemos sin polarización o sin alimentación la parte de la izquierda, mientras que la parte de la derecha tenemos polarizado, ¿sí? ¿De qué manera? En el caso de este circuito tenemos polarizado de manera directa. En el caso de este otro circuito tenemos polarizado, o de la otra parte tenemos polarizado de manera inversa, ¿sí? Inversa. Ustedes acaban de ver aquí unas letritas especiales que dice E, B y C, ¿sí? La E corresponde al emisor, la B corresponde a la base y la C corresponde al colector. Repito, la E corresponde al emisor, la B corresponde a la base y la C corresponde al colector. Entonces, para este transistor PNP, vamos a hacer el análisis primero, polarizando de manera directa la juntura base-emisor o emisor-base, ¿sí? Y dejando abierto,
¿sí? La juntura, ¿sí? Base colector, aquí estaría el colector, ¿no? Sí. Entonces, veamos acá. Nosotros polarizamos de manera directa. ¿Qué significa polarizar de manera directa? Significa, ¿sí? Conectar la fuente de excitación acorde a los terminales, en este caso de las capas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí el emisor y este es un transistor PNP, significa que esta capa es la positiva, la capa intermedia es la negativa y la capa subsiguiente es la capa positiva también. Entonces, como vamos a polarizar de manera directa la juntura emisor-base, lo que hacemos a la capa positiva, pues le conectamos la placa positiva de la fuente de excitación y a la capa negativa conectamos la placa negativa o el terminal negativo de la fuente de excitación. Preguntas hasta ahí. Mientras que la parte derecha de mi circuito está abierto, es decir, no tenemos excitación ahí. De igual manera, ¿por qué hacemos esto? Esto es importante para que usted se dé cuenta cómo es el flujo de los portadores. ¿Quiénes son los portadores? Los que llevan la información, sí, los portadores. En este caso, ¿qué dice? Los portadores mayoritarios. ¿Y por qué se llaman portadores mayoritarios? Porque simplemente llevan la misma dirección de excitación de esta fuente. Fíjese, vea. Esta fuentecita va a generar una corriente en este sentido, ¿no? Ahí tenemos la corriente. ¿Está claro? ¿Sí? Repito. Esta es mi fuente, viene, y aquí tengo mi corriente, ¿sí? Esta corriente coincide con el flujo de los portadores mayoritarios. Es decir, si la cápsula o la capa, en este caso, donde existe el mayor número de portadores, lo que hacen es tratan de saltar de esta capa a la de acá. Entonces, aquí tenemos ese flujo de portadores, coincide con mi corriente, entonces por eso se llama portadores mayoritarios. En la parte de la salida no tenemos corriente, ¿sí? Porque tenemos un circuito abierto. En el mismo sentido, fíjese, para nuestro circuito, ojo, para nuestro circuito de acá, que corresponde al mismo, solamente que ahora vamos a desconectar, si quieren, la parte de la entrada y vamos a excitar la parte de la salida. ¿Cómo hacemos esta excitación? A través de una fuente de excitación o fuente de alimentación que va a polarizar de manera inversa, ¿sí? ¿Sí? De manera inversa mi juntura, en este caso, ¿sí? Colector base. ¿Eso qué significa? Fíjese. No nos olvidemos, ¿no? Este es un transistor PNP. Entonces, si voy a polarizar de manera inversa, entonces a la capa positiva de esta salida le he de conectar con la placa, en cambio, negativa. Y aquí a la placa, en este caso a la capa negativa, le he de alimentar o le he de conectar con la placa positiva. Entonces tenemos aquí, ¿sí? En este caso tenemos nosotros conectado, como quien dice, al revés, si quisiera, ¿no? Con terminales cambiados. De igual manera, no nos olvidemos, aquí vamos a generar una corriente en este sentido. ¿Sí? Esta es mi corriente I. ¿Sí? Esta corriente llega acá. No podemos decir que se divide acá porque aquí está abierto, viene y sube. ¿Sí? Sube, pero solo realiza esto. ¿Ve? Solo está en esta bucla. ¿Sí está claro? Solo en esta bucla. ¿Sí? Y como resulta que esta corriente, ojo, esta corriente, ¿sí? ¿Sí? Repito, esta corriente, miren, ¿de qué manera polariza? Vean, le polariza más y le polariza menos, es decir,
de manera inversa, porque no se olvide que este es, haga cuenta que aquí tenemos un más gigantesco, ¿no? Más, este es un menos gigantesco, voy a poner así menos, y aquí un más grandote. Entonces, si ven, este menos está conectado al más y este más está conectado al menos. Tenemos polarizado de manera inversa. Más sin embargo, como por el hecho de tener polarizado de manera inversa, generamos unas corrientes pequeñas, ¿sí? Que son denominadas portadores minoritarios. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? No se olviden, cualquier pregunta, por favor, la hacemos a tiempo a efecto de evitar inconvenientes. Michelle, ¿le puede hacer un poquito más grande, por Con favor? todo gusto. Déjame Muy ver bien. ahí. No sé si ahí estamos bien. Sí, gracias. Ya, eso. Listo. Fíjese, este es el análisis que habíamos hecho y aquí viene ya cerrado a los dos, ¿no? Hemos unido estos dos circuitos en este. El transistor es esta capsulita que está en plomo, ¿no? Tenemos el emisor. A ver, tenemos ahí tenemos el emisor. Eso, tenemos el colector. Y tenemos la base. ¿Sí está claro? Sí. El símbolo de este dispositivo llamado transistor es del que les voy a poner acá. Ahí está. Tenemos la base, ¿sí? Mi colector y mi emisor, ¿sí? Este es un transistor BJT, perdón, sí, NPN, ¿sí? Vamos del otro de aquí. Listo. Sí, tenemos colector, base, emisor. Si ustedes se dan cuenta, el emisor normalmente, fíjense en esta flechita, ¿a qué dispositivo les recuerda? El diodo. Al diodo, eso. Entonces tenemos aquí, ojo, el símbolo eléctrico, no, de este dispositivo. Sí, es un transistor BJT de tipo NPN. Este es un transistor de igual manera, BJT de tipo PNP. PNP significa que esta flechita está entrando a esta placa. ¿Sí está claro? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿sí? Y si lo vemos de manera encapsulada, para que usted se acuerde, eh, eh, tenemos N, NPN, y ahí tenemos así, sí, tenemos P, N, P. ¿Listo? ¿Sí? Entonces este sería el de acá arriba y este de aquí sería
que tenemos al final, abajo, ¿no? Ya. Entonces, en este caso estamos usando el PNP. Fíjense, un PNP. El mismo análisis sirve también para el NPN. Entonces, ¿qué era la parte importante que yo les dije hace un momento? La parte de la izquierda polarizamos de manera directa. La parte de la derecha polarizamos de manera inversa. Entonces, vamos a la parte de la izquierda. En la parte de la izquierda tenemos, sí, tenemos el emisor y la base. Entonces, esta juntura emisor-base la voy a polarizar de manera directa. Entonces, como este es un PNP, significa que es positivo, por eso es P de positivo, negativo, positivo, ¿sí? Entonces, esta capa P la voy a conectar a la placa P de mi fuente, que está aquí. Que en este caso la han llamado VEE, usted le puede llamar V1, V2, el voltaje que usted quiera, ¿no? ¿Sí? Y en este caso, la capa negativa la conectamos a la placa negativa. Aquí estamos, ¿ya? Entonces está polarizado de manera directa. El positivo va al positivo, el negativo va al negativo. Vamos, en cambio, a la salida. A la salida tenemos capa negativa, positiva. Entonces, como yo quiero, ojo, como yo quiero, repito, polarizar de manera inversa, entonces a la placa positiva le mando la placa negativa de mi fuente. Y a la capa negativa le mando la placa positiva. Aquí tenemos. Entonces, este circuito prácticamente es una unión de los dos que estaban anteriormente, cuando considerábamos que la salida estaba abierto y en el otro que la entrada estaba abierta. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí, por favor? Aquí podemos visualizar los portadores mayoritarios y los minoritarios. Fíjense, vean. ¿Sí? Tenemos el flujo de los portadores mayoritarios, que es esta flecha grandota. ¿Sí? Y tenemos el flujo de los portadores minoritarios, que iba desde la capa negativa hacia la positiva. Y en el caso del NPN será todo lo contrario, ¿no es cierto? Listo. Viene nuestra primera ecuación. Y esta ecuación no se la van a olvidar, por favor, que esta ecuación nos sirve para toda la vida. ¿Sí? Aquí se cumple lo siguiente, fíjese. Si esta es la corriente, perdón, si esta es la fuente de excitación, de polarización directa, tenemos que aquí hay una corriente que hemos puesto IE, o el texto le ha puesto IE. Tenemos la corriente de IC, que lógicamente es la corriente que les había puesto aquí, ¿se acuerdan? Que es esta, ¿no? Sí, IC es esta que está en naranja, ¿no? Que sale igual, siempre la corriente saldrá del terminal positivo. Entonces tenemos acá, fíjense, y tenemos que IE es esta aquí, que sería esta corriente si queremos verla también, ¿sí? Esta sería IE, esta sería IC, fíjense. Por lógica, en este nodo, ¿qué tendremos? Que IE es igual a ¿quién? A IB más IC. ¿Sí estamos claros? Repito, en este nodo que voy a poner con naranja. ¿Sí? En ese nodo tengo IE es igual a IB más IC. La corriente que sale es igual a la suma de las corrientes que entran, o la suma de las corrientes que salen es igual a la sumatoria de las corrientes que entran. En este caso es una sola corriente la que está saliendo, ¿no? Y tenemos acá, esta es nuestra ecuación, ¿no? La 3.1 dice IE es igual a IC más IB. Esta ecuación, ojo, esta ecuación se cumple tanto en los transistores PNP cuanto en los transistores NPN. ¿Listo? Vamos acá. Entonces tengo acá, ¿sí? Fíjense, esta IC, voy a regresar un ratito al gráfico de acá. Fíjense, aquí tenemos IC. Ojo. IC es igual, vea,
a esta corriente chiquita que se llama corriente de los portadores minoritarios, más esta corriente grandotota llamada corriente de los portadores mayoritarios. ¿Sí está claro? ¿Sí? Sí. Jóvenes. Sí. ¿Sí? Repito, esta IC que está aquí es igual a esta corriente de los portadores minoritarios, esta que está delgadita, más la corriente de los portadores mayoritarios. Eso es lo que está aquí. Esta es la IC, no se olviden que eso nos va a servir, ¿no? Aquí tenemos ya la primera configuración que nosotros vamos a estudiar. Ahí tenemos la primera configuración, ¿no? Que corresponde a la configuración en base común. Fíjense, este término base común, ¿sí? Eso usted debe analizar bien. El término base común significa que la base es común tanto para la entrada cuanto para la salida. ¿Lo ven aquí? ¿Sí? Además, concomitante con eso, puede ser que en los circuitos, por el hecho de decir base común, ese terminal vaya conectado a tierra. No siempre, ojo, no siempre. ¿Cómo darme cuenta el tipo de configuración que estoy teniendo o que estoy analizando? Simple. Lo que debemos hacer es ver el terminal del transistor que es común para la entrada y que es común para la salida. Como en este caso, vean, la base me sirve para el circuito de la entrada y la base mismo también me sirve para el circuito de la salida. Por eso es común. La base es común para la entrada y es común para la salida. ¿Alguna pregunta, por favor, ahí? Creo que no, ¿no es cierto? Entonces, igual, la etapa de la entrada va polarizada siempre de manera directa, la etapa de la salida siempre va polarizada de manera inversa. ¿Sí ven? Eso no me canso de decirles para que se les quede grabado. Tenemos aquí el circuito con el símbolo encapsulado, digamos, y ahora tenemos el circuito, el símbolo eléctrico, ¿no? El símbolo eléctrico que se ajusta a esto sería así, ¿no? Tenemos el emisor, corresponde a la patita de la flechita. Tenemos la base que es común para la entrada y tengo la base que es común para la salida. Y aquí tengo el colector. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Entonces aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. Si ven este círculo grande, es como que fuera un nodo gigantesco. En ese nodo, fíjense, la corriente que entra, en este caso IE, es igual a la suma de las corrientes que salen. De ese nodo grandote está saliendo IC y está saliendo IB. ¿Correcto? ¿Sí? Eso para el transistor PNP. Ahora vamos al transistor perdón, ese es para el transistor PNP. Ahorita vamos al análisis del transistor NPN. NPN, ¿no? Entonces, asimismo tengo la capsulita, el circuito eléctrico correspondiente, el símbolo, y tenemos, ¿sí? No se olvide, la entrada, que es lo de la izquierda, polarizado directo, la salida, que es la derecha, polarizado inversamente. Vamos en la entrada. En la entrada, fíjense, tengo terminal negativo, positivo, negativo. Por lo tanto, el terminal negativo irá a la placa negativa de la fuente. Aquí está. Al terminal positivo irá, perdón, a la capa negativa irá el terminal positivo de la fuente. Sí, aquí está. ¿Sí? Vamos. En la salida, tengo que polarizar de manera inversa. Entonces tengo PN. O sea, a la salida, que es N, la salida que es negativa, entonces la capa negativa va a la placa positiva y la capa positiva va a la placa negativa. Aquí tengo ya. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saber el sentido de la corriente IB? Fíjese.
Voy aquí a borrar esta corriente para que usted, mediante análisis, poder nosotros determinar. Solo voy a tachar para corroborar, fíjese. Vamos a suponer que no nos daban y no sabemos. No sabemos para dónde va la IB. Bueno, en este caso ustedes ya saben, porque ya les había dibujado, pero en otros circuitos a veces se les hace complicado determinar. Y es por eso que vamos a analizar, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos así, vamos acá. Voy a poner en azul mismo, ¿no? Fíjense, ojo. No se olvide que quien me da la dirección de la corriente es la fuente. Yo debo analizar que la corriente, sí, sale del terminal positivo. Entonces la corriente aquí sale así. ¿Y corresponde o no a la IE? Jóvenes. Sí. Sí. Ojo, entonces digo IE. Y aquí tendría yo la corriente IC. IC. ¿Sí está claro? IE y C. Chuta, entonces decimos, ojo, y ahora, ¿cómo sé la corriente B? ¿Cómo sé para dónde va? ¿Para arriba, para abajo? Entonces es sencillo, vea. En el terminal ¿se acuerdan que yo les había puesto en la explicación anterior? Tenemos así. Digo, si yo ya conozco, ojo, nosotros ya conocemos de antemano la ecuación. ¿A qué era igual y E? ¿Se acuerdan? Ahí C más IB. Eso siempre se cumplirá. Y es igual y C más y B. Entonces, en este caso, IE está entrando para que se cumpla esta ecuación, las otras dos corrientes deberían estar saliendo. Entonces, y C sale efectivamente, ¿no? Porque viene así, que correspondería a esta dirección, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, no me queda de otra que IB. Entonces, este es IB. ¿Listo? Entonces, en este lugar tengo IE es igual a IC más IB, que también corresponde al nodo grandote que nos dio el texto también más arriba. Vea, le voy a poner así. Voy a hacerle yo así, vea. No me salió. Sí sería. Ahí tengo el nodo grande. ¿Sí ven? Tengo el nodo grande. Fíjense. Hagan cuenta que este es el nodo grande. De este nodo está saliendo IC. Por lo tanto, las otras dos corrientes tendrán que entrar justamente. IC entra al nodo enrosado y B entra al nodo enrosado. E y E sale del nodo enrosado. ¿Sí estamos claros, jóvenes? Sí. Sí. ¿Ya? Y tenemos aquí el circuito eléctrico, el símbolo. Entonces decimos, esta flechita me indica para dónde está yendo la corriente del emisor, ¿no? Entonces tenemos IE. Si IE está saliendo, lo lógico es que IC entre e IB también entre. Eso es todo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Sí? Ya. Entonces, si no hay preguntas, vamos a analizar una curvita especial, ¿sí? Una curvita especial. Esta curvita corresponde a las características de entrada para un amplificador de transistor de silicio. Es el material, ¿no? En configuración en base común, o sea, el que estamos estudiando. Fíjense, tenemos aquí estas curvitas, ¿no?
que son unas curvitas muy especiales. Fíjense, tenemos cuando el voltaje colector base es 1 voltio, cuando el voltaje colector base es 10 voltios y cuando el voltaje colector base es igual a 20 voltios. Estos son los valores que nos da el fabricante del transistor. Pero nosotros debemos tener muy en cuenta lo siguiente. ¿Qué parámetros van en los ejes? Entonces, en el eje Y corresponderá a IE y en el eje horizontal, en el eje X, corresponderá al voltaje base emisor. ¿En base de qué nos damos cuenta dónde va cada parámetro? Simple. Ojo, no se olviden que esto de aquí corresponde a la entrada. ¿Sí? Y lo de acá corresponde a la salida. ¿Sí está claro? Entonces, tenemos lo siguiente. En la entrada, ¿cuál es la corriente de entrada? Cuidado, van a decir es que I está saliendo. En la etapa de entrada, ¿cuál es mi corriente? IE, que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Y cuál viene siendo mi voltaje de entrada? ¿Sí? El voltaje entre la base y el emisor. Cuidado, van a decir la fuente. Esta es la fuente de polarización, ¿no? ¿Sí? Repito. En este esquema, ¿sí? Tengo que mi corriente de entrada viene siendo la corriente de emisor, ¿sí? Y mi voltaje de entrada viene siendo mi voltaje base emisor. ¿Listo, jóvenes? Por eso tenemos aquí esto. La salida, ¿cuál será en cambio? Tendremos la corriente de colector y el voltaje base colector. ¿Sí estamos claros? Cualquiera, ojo, esto corresponde a cualquier transistor, sea este NPN o PNP. ¿Estamos claros? Vamos aquí. Tenemos aquí, en este caso, fíjense lo que les decía, ¿no? La corriente de colector, el voltaje colector base, ¿no? Que corresponden a los parámetros, ¿sí? O variables de la salida de mi transistor. Todavía no estamos hablando del amplificador de nada, sino solo estamos hablando del transistor. De igual manera, nosotros aquí tenemos este gráfico que corresponde a las curvas características, ¿sí? ¿Para cuáles? Para el amplificador en base común. ¿Sí? Esto nos sirve para el amplificador, pero no es del amplificador, ¿no? Entonces tenemos aquí las curvitas en azul corresponden a las características de eso. Tenemos la corriente de salida, voltaje de salida. Y aquí pasa algo particular para esta configuración. Fíjese, cuando la corriente del emisor es igual a 0 miliamperios, ¿dónde nos encontramos esto? ¿Se acuerdan? No me permite. ¿Dónde nos encontramos eso? Jóvenes. ¿Ya ven que ya se va a olvidar? ¿Se acuerdan la capsulita que vimos hace un rato atrás? Las primeras capsulitas. ¿Se acuerdan? Emisor. Base, colector, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí. Cuando el emisor era 0 miliamperios, es decir, aquí estaba abierto, ¿se acuerdan?
Esta es placa positiva, como la salida va polarizada de manera inversa, entonces irá conectado al terminal negativo. Ah, listo, ahí está. ¿Sí? Y a este BSC. ¿Sí? Ahí tenemos la corriente de emisor, que gráficamente debería ser así. La corriente de emisor es cero. ¿Por qué? Porque no tengo fuente de excitación. Aquí tenemos. ¿Sí ven, jóvenes? Sí. Sí. Para ese caso, tenemos que, ojo, que la corriente de emisor es igual a 0 miliamperios. Aprovechamos también este gráfico para, en este caso, determinar las 3 zonas en las que puede caer el transistor. Tenemos, si ven esta zona sombreada aquí de la izquierda, ¿sí?, se conoce como región de saturación. ¿Y cuando caemos en la saturación? Fíjense, cuando este voltaje, colector base, se acerca acá a 0, ¿sí? Ahí entramos en la saturación. Luego podemos caer aquí, también en esta parte de aquí, desde el eje horizontal hacia abajo. Esa corresponde a la región de corte. El término corte, ¿les trae o no a memoria cuando ustedes o nuestros papás no han pagado el consumo de energía eléctrica y se nos cortaron la luz? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué significa? Que hicieron un corte. Aquí está, vea. Nos dejaron sin energía. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué pasa? Caemos en la región de corte. Por lo tanto, ¿qué ha pasado? El IE es igual a 0. Ahí está. Y la otra parte que es para la cual se fue fundamentalmente creado este dispositivo es todo lo que nos queda aquí sin sombrear. ¿Sí? Lo que está libre de las 2 zonas, ¿no? ¿Sí? Que corresponde a la región activa. A la región activa, es decir, la región de trabajo de mi dispositivo. ¿Alguna pregunta, por favor? Disculpa, Inge, ¿qué significa la región de saturación? Ya, eso te decía. Cuando, vamos a una cuestión, aquí viene algo importante, ¿no? Cuando tú estás comiendo y ya no avanzas la comida, ¿qué dices? Estoy saturado, ¿sí o no? O cuando estás cansado de estudiar, ¿qué dices? Estás saturado. ¿Por qué te hago esta analogía? Para que se entienda que la saturación es un nivel de saciedad o de un nivel máximo, en este caso, de alimentos, cuando ya no avanzas la comida. Acá sería un exceso de corriente. ¿Sí ves? Vienes acá y esta corriente se hace grandotota, la corriente de colector aquí, no te olvides. Se hace grandotota, ¿sí? Crece, es decir, puede provocar un cortocircuito, ¿sí? ¿Te recuerdas que te dije que una de las de las funciones en las que se utiliza el transistor era para generar switches, apertura y cierre de segmentos de red? ¿Te acuerdas que les dije hace un momento antes de iniciar con la explicación? Sí, dijo. ¿Sí? Entonces, cuando cerramos tengo región de saturación. Cuando abro tengo región de corte. Cuando no trabaja en ninguna de estas zonas sombreadas, ¿sí?, caemos en esta zona aquí, que se conoce como zona activa, que es la zona en la que nuestro transistor debe trabajar normalmente. ¿Para qué? Para amplificar. ¿Preguntas? ¿Sí? Aquí viene algo importante, ¿no? Fíjate que ya tenemos una ecuación. Decíamos que IC es igual, perdón, IE es igual a IC más IB. La corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, gracias. Listo. Espérenme un segundito.
Listo, jóvenes. Entonces, de aquí viene algo importante, ¿no? Esta ecuación. Entonces tenemos así. Fíjense, en esta zona donde la corriente IE es igual a 0, ojo, esto no me he inventado yo, este es un cuadro que se obtuvo de los estudios de las personas que hicieron el descubrimiento y el estudio del transistor, ¿no? Entonces tenemos aquí. Entonces tenemos IE es igual a 0 miliamperios. Si usted baja aquí IC en el eje, aquí también sería IC igual a 0 miliamperios. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que IC es semejante a IE. ¿Listo, jóvenes? Entonces tenemos ya nuestra segunda ecuación. ¿Listo? Ahora vienen las curvas características y con esto terminamos, ¿no? Para no abombarles con mucha teoría. Esta es la ecuación o la curva que normalmente nos presenta, ojo, nos presenta, ¿sí? El datasheet o el libro donde nos indican las características de cada uno de los dispositivos en venta, ¿no? De los transistores, ¿no? El datasheet o el databook también tenemos ahí. En algunos textos del SG, ya creo que el SG ya no lo venden, pero el datasheet sí, y el databook también. Entonces, ahí nosotros podríamos visualizar esta curvita, ¿no? Normalmente esta es la curvita que nos da. ¿Esta curvita se parece o no a la curva de conducción del diodo? Sí, se puede. ¿Sí? Eso. Entonces, y se acuerdan que nosotros el diodo también lo hacíamos de acuerdo a las características, hacíamos el análisis con esta curva y con la de acá también. ¿Qué curva le está faltando? A ver, para aquellos que sí se acuerdan. Faltaba una curvita. Cuando el diodo es ideal, ¿dónde está ubicada esa curvita? Excelente, muy bien, me alegro. Está ubicada aquí, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cuando el diodo es ideal, tenemos aquí, ¿sí o no? En esto ya no podemos hacer aquí. Lo más ideal, lo más cercano es esto de aquí. Sí, sí, claro. ¿Se acuerdan? En el diodo teníamos esta, teníamos la de acá, teníamos esta y el diodo ideal. ¿Sí estamos claros, jóvenes? ¿Sí? Ya, entonces, eso es lo que corresponde. Para el día jueves vemos dos parámetros que se conocen como el parámetro alfa y el parámetro beta. Estudiados estos parámetros, nosotros ya vamos a iniciar con el análisis propio de cada una de las configuraciones del transistor y procederemos a hacer asimismo un trabajo grupal y una lección. Para el día jueves les tengo listo ya o más tardecita yo les comunico a través del chat para que hagan en grupos. Déjenme ver, ustedes cuántos son. Bueno, yo ya reviso el listado y les indico el número de personas por grupo para que puedan realizar una simulación haciendo uso del, puede ser el MicroCAP, puede ser PSpice o de pronto el que ustedes más utilizan, creo que es Proteus, ¿no es cierto? Sí, perdón. Proteus, ¿sí? Con el que ustedes se acomoden mejor. La simulación de un circuito basado en diodos, nada más, ¿no? De transistores no, porque todavía no terminamos de ver este capítulo. Si no hay preguntas, yo les agradezco mucho y si las hay, pues por favor háganla. Estamos a tiempo todavía. Creo que no hay inconvenientes. Entonces, muchas gracias. Cuídense. Un abrazo a todos.